Bien. ¿Sí me escucho? Sí. Ok, nada más esperamos a que Pablo comparta su pantalla. Ahí estamos. Esta es nuestra presentación, compañeros. El problema 3 es nuestra presentación. Nosotros somos Jiménez Crispín Ángel David, mi compañero, Bautista Gómez Canelicet, Cruz Miguel Pablo, Roldán Figueroa Margot y yo, Sagún Huelgas Andrés Alfredo. Siguiente, por favor. Bien, el planteamiento del ejercicio. Aquí solo cabe indicar estas tres premisas, ¿no? Si se supone que en una primera situación A, 1, la función de la demanda de mercado de un bien X es Q a la D, X es igual a X igual a 2000 menos 100 PX. 2, el precio de un bien Y es PY igual a 20, lo que sea, pesos, dólares, lo que sea. Y 3, el ingreso de los consumidores es 10,000. No les voy a leerlo a cada punto porque mis compañeros lo van a repetir en sus diapositivas. Ya podemos pasar al punto 3.1. Bueno, pues a mí me tocó el ejercicio 3.1, que primero dice define el concepto de ingreso total e ingreso marginal de las empresas que venden este bien y para esta función de demanda escriba sus ecuaciones. Pues en primero el ingreso total, como lo dice en el libro y como lo estoy investigando, es el producto de la cantidad vendida por el precio. Esto quiere decir que es lo mismo que en este caso que sería la demanda por el precio que sería el ingreso total. Directamente traté de encontrar cómo llegamos a esta ecuación. Sin embargo, eh, no di. Sin embargo, en este caso ya no las marcaban aquí, que era ingreso total igual a 20 por X menos 0.01 de X al cuadrado. Y pues de igual manera nos decía que el ingreso marginal es el cambio del ingreso total proveniente de la venta de una unidad adicional de la mercancía. Y pues esta ecuación en este caso se obtiene derivando lo que es la función. En este caso hacemos la derivada pues normal, en este caso de lo que es el producto, el ingreso total, que es 20x, nos queda únicamente 20, y en este caso, derivando 0.01x cuadrado, nos queda igual a 0.02x. Posterior a esto, ya nos pide que grafiquemos de igual manera cada una de las, en este caso, tanto la demanda del mercado, ingreso marginal y elasticidad de demanda. Sí, Pablo, vamos a ir un poquito más lento para que vayamos reflexionando un poco sobre cada una de las cosas. ¿Te parece? Sí. Ok. Entonces, por un lado, estamos calculando la ecuación de ingreso total, ¿no? Y te están dando la ecuación de demanda en la parte 1. Sí. Ok. Entonces, lo que te dicen es que el ingreso total va a ser igual al precio por la cantidad, ¿sí? Así es. Ok. El precio por la demanda. El precio por la demanda. Ok. Que al final va a ser la cantidad que vamos a estar en total, ¿no? Y Así es. entonces, yo tengo ahí una primera definición de esa demanda. ¿Cuál es la definición de esa demanda? Está en la definición que te da en el enunciado, en la parte 1. La función de demanda de mercado de un bien X es, Es el producto de la cantidad vendida por el precio. exacto, pero es 2000 menos 100 PX. Así es. ¿Sí? Así es. Ok. Y entonces, si ya yo tengo esa cantidad de la demanda, ¿qué me falta para calcular el ingreso total? El precio de PX. Ujú. Y entonces, eh, ¿de dónde pues lo puedo únicamente. obtener? Bueno, aquí ya hice yo un poco más de investigación Ujú. y únicamente tengo dudas. Lo que pasa que a mí me salió que este precio se define por A menos B por la demanda, Ujú. pero al final del día yo no, bueno, investigué, pero no pude. Tenía varias fórmulas como obtener A y B,
pero no, al final no me salía. Y de hecho aquí tenía una duda, porque en el ejercicio ciertamente nos habla de un precio Y, pero en el ejercicio nunca se nos menciona. Bueno, a lo largo del ejercicio no lo mencionan, únicamente nos hablan del bien X. No, la segunda parte regresa a la primera diapositiva, donde está el enunciado. Vete atrás. Ahí. Ahí. Dice, el precio de un bien Y es PY igual a 20. Ujú. Sí está dado el precio. Sí. Entonces, ¿a qué te referías cuando decías que no encontrabas el precio de Y? Comprendo, es que aquí nos marca que es directamente el precio de X para obtener la demanda final, entonces ahí fue en donde ya entré yo en duda. Ok. ¿Y cuál es la duda en este caso? O sea, sí entiendo que lo que nos falta a nosotros es el precio del NX, pero al final traté de despejarlo para tratar de encontrarlo, pero no logré encontrarlo. Entonces, al final traté de entender cómo fue que llegamos a que la fórmula del ingreso total es igual a 20x menos 0.01x cuadrada, pero no di. Ok. Mira, nosotros tenemos aquí una primera definición de X. ¿Sí la viste? Sí, Dijimos que Q de X, como está acá, Q de X es igual a X, es igual a 2000 menos 100px. así es. Yo tengo aquí una relación entre X y PX. Yo puedo despejar PX y ponerlo en función a X. ¿Sí ves? Sí, sí. Ok. Entonces, cuando yo hago ese despeje, a mí me va a quedar que PX es igual ¿a qué? A X menos 2000, bueno, mejor dicho, a 2000 menos X entre 100. Si yo despejo PX de acá, voy a rayar. Es que déjame ver si tengo la posibilidad. Opciones, anotar. Ok. Aquí es donde tengo la ecuación para sacar a PX. Y lo voy a sacar de acá. Para que veas de dónde viene la fórmula, porque es importante. Espérate que no encuentro un lápiz para escribir. Acá. ¿Sí? Si yo despejo de acá PX, a mí me va a quedar que PX es igual ¿a qué? A 2000. 2000 menos X X ujú, entre 100. entre 100. Exactamente. Ese es el valor de PX. Y si yo simplifico eso, me va a quedar 20 Entre, ujú, menos X entre 100, que es igual a 0.0. que es igual a 0.01. X. Ese es el valor de PX. Entonces me va a quedar que PX es igual a 20 menos 0,01x. Así es. Y luego, cuando yo multiplico todo eso por x, como me indica la fórmula, si yo multiplico, si mi ingreso total, voy a continuar acá abajo, ¿eh? Sí, Si mi ingreso total es igual a px por x, entonces yo me traigo esta expresión que tengo acá, y va a ser entonces 20 menos 0,01x por x. Y eso es 20x menos 0,01x al cuadrado.
que es la expresión que ellos te refieren más abajo. Así es. Pero sí tenemos la información para calcular. Lo que pasa es que estaba acá. Tenemos que leer muy bien los enunciados, porque si no leemos los enunciados, no vamos a poder extraer toda la información que necesitamos para resolver los ejercicios. Y como ven, necesitamos tener muy a mano las herramientas de álgebra. Bueno, esto es álgebra, ¿no? Principalmente, para poder despejar. Pero luego vamos a necesitar las herramientas de cálculo. Entonces, sí les aconsejo muchísimo, muchísimo que hagan un buen repaso de mate alrededor de álgebra y cálculo. Cálculo diferencial sobre todo, pero en algunos casos incluso cálculo integral. Pero bueno, está un poco desordenado porque lo estoy resolviendo sobre este espacio y no quise montarme sobre las letras, ¿no? Pero si se dan cuenta, tenemos la información para poder generar la ecuación que nos están dando. ¿Sí está claro eso para todas las personas? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Para ti, Pablo, ¿ahora está claro? No, sí, ya me quedó claro. Ya, Buenísimo, entonces. ya le capto. Voy a borrar todos los Oiga, dibujos. profesor, yo tengo la duda, pero ¿por qué cálculo integral? No entiendo. Ah, bueno, lo que pasa es que ahora mismo estamos viendo todo con cálculo diferencial. No hay ningún problema. Pero más adelante, por ejemplo, cuando yo quiero calcular excedentes en fin, o áreas debajo de la curva, ¿qué utilizo? Si yo quiero calcular un área Integral, ¿no? la integral. Entonces, por eso, en general, yo recomendaría los tres. Álgebra, bueno, y si me apuran más, matrices. Lo que pasa es que los ejercicios aquí son bien sencillos, son pequeños, y no requieren todavía álgebra matricial. Pero la verdad es que en el mundo, donde la vida es compleja, sí hace falta álgebra matricial un poquito. Pero de momento revisen esos, ¿no? En el momento de hoy, vayamos con álgebra y cálculo diferencial. Pero como ven, lo que yo hice ahora fue un ejercicio simplemente de álgebra. Lo que sí es que tenemos que prestar mucha atención a los enunciados. Porque en los enunciados está buena parte de la información para resolver los problemas. ¿Cómo ves, Pablo? ¿Está más claro ahora? Sí, ya me quedó ahora sí, claro. Entonces, sigamos pues, con el trabajo. Pero vayamos deteniéndonos para mostrarlo. Porque miren, la idea no es, digamos, plasmar la información del libro simplemente, sino que podamos ir entendiendo cómo se desarrollan los ejercicios, poco a poco. Y también entender bien qué significan los conceptos. Entonces, bueno, ya nada más aquí es ingreso marginal, que pues en este caso es como la diferencia de una unidad adicional, y pues es una ecuación, bueno, en este caso es la ecuación que se obtiene de derivar la función de ingreso total, que pues en este caso nos quedaría 20 menos 0.02 a la X. Ahora, de aquí nos pide ya que empecemos lo que es para graficar. Aquí es importante para no, bueno, yo para no enredarlos un poco, puse aquí las fórmulas de donde yo obtuve más o más que nada cómo se grafica esto. Se supone que al momento de ya tener lo que es nuestra fórmula de ingreso total, podemos saber quién es A y quién es B. Recordando la fórmula, es que ingreso total es igual a 20x menos 0.01x cuadrado. A sería 20 y B en este caso sería 0.1. En este caso, en este caso, va a cortar la primera, en primera ocasión, si nos damos cuenta en esta parte, a ver si se ve mi mouse, aquí, va a cortar siempre en A, ya que en este caso es en donde, ya se movió. Siempre va a cortar aquí en A y posteriormente vamos a primero graficar lo que es para obtener en dónde va a cortar en esta parte, vamos a tener que hacer la división de A entre B. En este caso se hace la división de 20 entre 0.01 y nos da un total de 2000. Es por ello que la unidad está cortando en esta parte, en el lado de las X.
y en el lado de Y va a cortar en 20, que en este caso es lo que nos marca directamente A. Posteriormente, para poder graficar lo que es el punto medio, que en este caso que aquí no los está marcando, que es la curva de ingreso marginal, para ello vamos a realizar esto cuando... Bueno, yo te voy a detener un momento, Pablo. Aquí no estamos viendo, no estamos calculando el ingreso total. Fíjate que en la propia gráfica dice que estamos viendo la demanda de mercado, el ingreso marginal y las elasticidades de la demanda. Entonces, la curva, bueno, todas son curvas, ¿eh? Pero nosotros le vamos a llamar ahora a esta línea que está acá, esta línea que está acá. No es ninguna línea de ingreso, ¿verdad que no? No, ¿Qué línea es? esa es la demanda del mercado. Exactamente, la demanda. Y la línea de la demanda tiene la ecuación de la recta, ¿sí? Es, Entonces, como tiene la ecuación de la recta, yo, pues, para conseguir los puntos de corte, en efecto, voy a tomar, pues, la propia ecuación de la recta. Lo que pasa es que aquí, por eso te lo marco un poco, porque no es muy claro. La ecuación que tú propones es la ecuación del ingreso total, pero no propones aquí la ecuación de la demanda, que es lo que necesitaríamos. bueno, Pusiste la en del este, ingreso total para luego calcular, sí, el ingreso marginal, que también es una recta, como se ve en la línea punteada. Pero para que la información en este gráfico estuviese completa, necesitaríamos poner también la ecuación de la demanda, que no la tenemos. bueno, en este caso demanda es igual a menos B por el precio. Pero no lo puse exactamente. Sí, igual tenemos la expresión particular para este caso, ¿te acuerdas? Que fue la que trabajamos desde el principio, desde donde despejamos PX. Así es. Ujú. Y entonces yo con esa puedo graficar también. Con la Sí, ecuación de la demanda. ¿Sí? Porque yo tengo PX acá y tengo X aquí. Entonces yo puedo graficar X en función de PX. Entonces sí. me faltaría aquí, díctame la ecuación de la demanda para ponerla aquí, anotarla aquí rápido. La demanda, Es igual a no, realmente es Q. es Q de X, Q Q, demanda de X exactamente. es igual a 2000 menos 100 precio de X, por precio de X. Exacto. Y eso que se ve acá es justo el valor de lo que está acá. ¿Sí? Sí. Cuando el precio de X vale 0, yo puedo evaluar esto, los valores de, bueno, lo tengo puesto de las dos formas, ¿no? Sí. Pero puedo poner aquí PX y esto es igual a X. Ya nos lo dijeron más adelante, ¿no? PX, X. ¿Sí? ¿Qué pasa? Puedo evaluar en los dos puntos. Cuando el precio de X vale 0, ¿qué valor corresponde a X? 2000. 2000. Y eso es lo que yo encuentro en este punto. ¿Sí ven? Cuando el precio de X vale 0, esto vale 2000. ¿Sí? Y la otra pregunta es, cuando X vale 0, ¿cuánto vale P de X? Entonces aquí tendría que poner, cuando lo divido, me da 20. 20, ¿no? Exacto, que es el 20 que tengo acá. Y ya teniendo dos puntos, yo puedo graficar una recta, ¿verdad que sí? Sí. Ok, ¿por qué? Bueno, dos puntos definen una recta. Y ese es el caso, es así como yo logro graficar la demanda. Digo, tengo otras formas de graficarla, ¿no? Pero lo más fácil, como la demanda siempre va a ser una recta, bueno, no siempre, pero normalmente va a ser una recta, hagamos este truquito, ¿no? Primero ponemos px 0 y vemos cuánto vale x, y después pongo x0 y veo cuánto vale p.
Con eso calculo dónde se cortan en los ejes y ya. Así la defino. Y lo mismo puedo hacer con la otra recta, que es la recta de ingreso marginal. O la curva de ingreso marginal. Y ahí ya te dejo a ti, Pablo, que continúes. Sí. Solo que yo bueno, también el punto de donde cortó, Ujú. también lo adquirí de la misma manera, únicamente dividí lo que fue 20 entre, bueno, para buscarle una lógica fue 20 entre 0.002 y me dio igual el micro en donde iba a cortar. De igual manera, pues iba a iniciar en 20, ya que, bueno, si sustituimos, entraría en 20 y únicamente en este caso ya cortaría. Pero no tenemos, mira, yo te invito, Pablo, y a todo el mundo. Digo, Pablo, te toca porque eres el primero, y así es la vida. ¿Sí? Pero no importa, Pablo, mira, tú aguanta que estás ayudando a todas tus compañeras y compañeros porque es la primera vez y entonces te voy a pedir que por favor me dejes usarte así tal cual de conejillo de indias para mostrar cómo podemos aproximarnos a esto, ¿va? Pero tenme paciencia, Pablo, y lo hacemos juntos. ¿Te parece? Sí. Excelente, vamos juntos en esto. Entonces, miren, no tenemos necesariamente que pensar en cómo hago yo para que esto me dé. La verdad es que con la información que tenemos es suficiente para que podamos claramente deducir. Porque ahora yo necesito la ecuación del ingreso marginal. Ayúdame, Pablo, ¿cuál es la ecuación del ingreso marginal? Es igual a 20 menos 0.02 de X. ¿Sí? Esta es la ecuación del ingreso marginal. Aquí creo que voy a cambiar esto para que todo sea negro, porque se va a ver mejor. Esta es la ecuación del ingreso marginal. Y entonces yo puedo hacer exactamente lo mismo, porque me doy cuenta de que esta es una ecuación lineal. Y como es una ecuación lineal, pues yo puedo resolverla de la misma forma sencilla. Tengo muchas formas de conseguir los puntos de corte con una recta. Yo les sugiero esta, que es una de las más sencillas, ¿no? Que es de nuevo pensar en el ingreso marginal y en X. ¿Y qué pasa cuando cada uno de estos es 0 respectivamente? ¿Qué pasa cuando X es 0? ¿Cuánto vale el ingreso marginal? 20. 20. Ujú. ¿Y qué pasa cuando el ingreso marginal es 0? ¿A qué valor corresponde esto de X? En la gráfica lo tenemos, ¿eh? ¿Qué pasa cuando? 1000. ¿Perdón? Cuando estamos en 1000. Exactamente. Mira. Y ahí está. Entonces yo ahí puedo graficar tal cual la curva de ingreso marginal. Porque ahora tengo estos dos puntos nuevos. Este es 20 cuando X es 0 y este es cuando el ingreso marginal es 0. Que es igual al precio. Entonces, ya de ahí yo saco la curva. No necesito nada más, sino conocer su ecuación, que está acá. Y recordar que yo puedo hacer esto tan fácil porque estoy trabajando con una línea recta que siempre es una función. Entonces, a mí me ayuda a hacer esto muy rápido si yo tengo muy claro el concepto de función y si conozco muy bien cómo trabajar con una recta. Pero además me ayuda mucho si yo estoy siempre pendiente de qué es lo que me está diciendo el enunciado. Del mercado. Entonces, por ejemplo, el enunciado en este caso no dice nada del ingreso total. ¿Cómo sé yo que no dice nada del ingreso total? ¿Qué otro dato tengo para darme cuenta de que el ingreso total aquí no lo estoy considerando? ¿Cuál es Porque el el ingreso, del porque el ingreso? ingreso total es una curva. Exactamente. Bueno, todas son curvas, ¿eh? Lo que pasa es que hay curvas rectas y hay curvas no rectas. Es Pero, correcto. recuérdame la ecuación del ingreso total.
es ingreso total igual a 20x menos 0.01x cuadrado. X cuadrado. Y esta ecuación de acá es una cuadrática, ¿no? Yo lo sé porque fíjense que aquí tengo un exponente al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cómo sería esta curva si yo la tuviese que graficar? ¿Qué forma tendría? Si yo tengo aquí mis ejes... Ay, Dios. Tengo aquí mis ejes, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sería la forma de esta curva? Eso es mate, lo que estamos hablando ahora. Una parábola. Exacto. ¿Y una parábola para dónde va? A los lados, arriba, abajo. A los lados. O sea, puede ser así. ¿Esta sería la parábola? ¿O sería la parábola así? ¿O sería, Las dos son. No, sería así? ¿Cuál es? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Las la 4. 3 y la 4, ¿Por qué la 1 y la 2 no? Las 4. porque no son funciones. No, exacto, Monse, muy bien. 1 y 2 no son funciones. Aguas. Las únicas posibilidades son las 3 y 4, que esas sí son función. Digo, yo lo hice muy feo, pero suficiente como para saber que 1 y 2 no son función y 4 y 3 sí son función de X. Pero, ¿qué no 3 y 1 y 2 también serían función de qué? No. ¿No? Ah, bueno. No, yo siempre me estoy refiriendo aquí a X. Si son función de X, son función de este eje. Y alrededor de este eje no son función. Podrían considerarse función de efectivamente del eje Y. De acá. Ay, es que estoy muy en el borde. De Y. Pero yo estoy pensando en funciones de X. Entonces, funciones de X son nada más 3 y 4. ¿Y cuál de los dos casos corresponde aquí? ¿El 3 o el 4? El 4. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso primero vamos en aumento, pero al momento de ya, en este caso, cuando llegamos al punto máximo, al aumentar la demanda disminuye el precio, entonces esto ocasiona que vaya, en este caso, la parábola nuevamente en declive. Exacto. Esa es una muy buena explicación, Pablo. Y yo matemáticamente, ¿dónde me doy cuenta de que si es 3 o 4? ¿Cómo lo puedo saber? Ya no con la explicación esta, sino simplemente usando mates. ¿Por el signo Exacto. ¿Cuál signo? negativo? ¿Cuál? El negativo, Exacto. Por este signo. Este signo me habla de parábolas como la 4. Así. Y eso está acompañado de la explicación que acaba de dar Pablo. Pero por eso me sirve, digo, estoy aquí yendo y viniendo entre los conceptos y la expresión matemática porque están muy vinculados y me sirve utilizar ambos para yo tener claridad de cómo van a ser los resultados que voy a estar obteniendo. ¿Sí? Y como yo sé, por ejemplo, que no estoy viendo aquí ninguna parábola, entonces me doy cuenta de que el ingreso total no está graficado acá. Aquí lo que está graficado es la demanda y el ingreso marginal. sí. Ok. Bueno, entonces continúa, Pablo. Bueno, pues ya nada más de aquí lo que también nos pide es que calculemos todas las elasticidades, que bueno, la fórmula de elasticidad es igual a la diferencia en este caso de cambio de la diferencia porcentual de la demanda entre la diferencia porcentual del precio, que es lo mismo, bueno, en este caso es la ecuación que se ocupó y ya en este caso fui haciéndola yo manualmente y pues prácticamente es lo que nos dice ahí, que es efectivamente entre más aumenta lo que es la demanda o en este caso la elasticidad se vuelve en este caso nula, que es lo que vemos en declive y en este caso cuando vemos ya más arriba, pues en este caso ya la elasticidad va para pues es perfectamente elástica. Llega un momento en el que es unitaria, cuando estamos en precio de X en 10, pero sin embargo, cuando ya estamos
En este caso, inelástica ya es un precio negativo, por lo cual ya no se, bueno, en este caso se convierte en elástica. Ya. Eso quedó más o menos claro. ¿Qué significa la elasticidad? Para empezar. Ay, Es que tanto puede variar un precio, ¿no? es la magnitud ¿Respecto frente a al cambio. qué? Efectivamente es una variación de precio, pero ¿con respecto a qué? Porque el precio puede variar con respecto al clima, con respecto a los likes de Facebook, Instagram, las vistas de TikTok. ¿Con respecto a qué varía el precio? A la O sea, ¿La a los cantidad? precios de... Paola, lo dijo por ahí. Dice la cantidad de X. La cantidad, pero no la cantidad directamente, sino la variación de la cantidad. Entonces, es qué tanto varía el precio y qué tanto varía la cantidad. Esa es una definición de elasticidad. Y entonces ahí yo lo puedo hacer para la demanda, como es el caso, y también lo podría hacer para la oferta. ¿Pero qué no serían como bienes así supuestamente muy inelásticos? Por ejemplo, la comida y ese tipo de cosas. Y bienes más elásticos, por ejemplo, los yates y eso, Ajá. teóricamente. Sí, de hecho sí. Pero ya luego nos vamos a analizar por dónde se mueven los bienes normalmente. Pero lo que te dice esto es que hay ciertos lugares, dependiendo de donde yo me ubique en la curva de demanda, hay ciertos lugares donde voy a tener comportamientos más elásticos, comportamientos más inelásticos. Hay 3 puntos específicos, donde es perfectamente elástico, donde es unitaria y donde es perfectamente inelástico. Ok, gracias. Ok, con gusto. Pero, pues claro, depende, ¿no? Depende de en qué parte de la curva de demanda yo normalmente me muevo. Y eso es lo que quieren marcar aquí nuestros queridos Marios, ¿no? ¿En qué lugar esto es elástico, unitario, inelástico, perfectamente elástico? ¿No? Y esa es la discusión que ellos nos están proponiendo. Para que podamos entender que realmente la elasticidad cambia alrededor de la curva de demanda. Y yo lo que necesito ver es por dónde me estoy ubicando para entonces entender qué tipo de elasticidad podría yo esperar. ¿Sí? Ok. Continúa, Pablo. Ya de ahí sigue la siguiente gráfica, que es efectivamente la de curva de ingreso total, donde ya se ve lo que hace un momento comentaba, que entre más aumenta la demanda, el precio disminuye y en este caso va totalmente en declive, ya que en este caso va disminuyendo totalmente el ingreso. Y de hecho, si podemos, por ejemplo, como usted lo mencionaba, con la fórmula que teníamos de ingreso, el ingreso total, así también podremos ver cuál era el ingreso tanto máximo como cuál iba a ser el ingreso, bueno, en este caso en donde iba a cortar por segunda ocasión. De hecho, aquí lo que nos marca de igual manera en el ingreso total máximo es lo mismo que nos indican al inicio del problema. Que en este caso que el ingreso ya total es igual a 10,000. De hecho, es hasta donde llega ya lo que es la parábola, lo más, en este caso el punto más alto. Y pues eso ya sería todo del 3.1. Bueno, en este caso, bueno, me toca a mí, Ángel. Nos menciona en el punto 3.2 que decía que para cada uno de los siguientes precios del bien X, ya sean 17, 10 y 5, calcula la elasticidad puntual, el ingreso total y el ingreso marginal de las empresas mediante la ecuación que les relacionas. Primero nos pone que por un lado la ecuación general de la
elasticidad precio puntual, SP, es igual a menos la derivada de X sobre la derivada del precio de X por PX sobre PX. Recordemos que la elasticidad precio puntual es cuando es un pequeño cambio decimal en el precio, cuando es un cambio mayor en cuanto al precio del bien, se ocupa otro tipo de elasticidad. Para esta función de la demanda, la derivada de X es igual a la derivada de precio de X, es igual a menos 100. Este dato lo tenemos por la primera ecuación. Ya derivando la primera ecuación que tenemos de la función de mercado, que es igual a X es igual a 2000, que es una constante, es igual a 0, menos 100 PX. Derivando respecto a P de X queda menos 100. Hasta ahí, pues yo creo que queda un poco más claro. No hay la variante X para que podamos derivarla, solo está la variante PX. Excelente, Entonces, Ángel. Te interrumpo solo para marcar que estuvo muy buena la deducción, para dejar claridad de dónde sale. Pues, sí, todos los puntos. Esa parte que justamente declaró el profesor, la sacamos de la ecuación del ejercicio de la primera ecuación que pone X es igual a 2000. Recordemos, ahorita hace poco estuvimos matemáticas, es una constante, es 0, 2000 menos 100 PX. Pero como no tenemos la variante X, entonces no hace falta sacar la derivada. Bueno, la tenemos, pero es igual a 0. Tenemos entonces la derivada del precio de X respecto a, como tal, el precio de X, que es igual a menos 100. Entonces, la elasticidad del precio puntual es igual a 100 por PX entre X. Ahora vamos a poner los precios que nos indican. Por otro lado, la fórmula que relaciona el ingreso marginal, que es otro punto que nos pide, con la elasticidad precio de la demanda es igual al ingreso marginal, es igual al precio de X por 1 menos el resultado de 1 entre la elasticidad del precio. Ahora, ya teniendo estos datos, podemos calcular lo que nos indica con los tres precios. Si el precio de X es igual a 17, entonces es 300. Entonces X es 300. ¿Por qué es 300? Nos regresamos a esta fórmula y como tal simplemente sustituimos. 17 por 100, tenemos que, aquí tengo la calculadora, 17 por 100, así de simple, 1700. Entonces 2000 menos 1700 es igual a 300. Ahí sacamos esa variante de X. Ya tenemos como tal, ya nos dan el precio, ya es más fácil calcular cuánto vale X como tal. Ahora, sustituimos los datos que tenemos para la elasticidad puntual en cuanto al precio de X es igual a 17. Tenemos que bueno, aquí lo pone en el libro, pero pues yo creo que no hace falta, menos por menos igual es igual positivo. Entonces, menos 100, que es sustituyendo el valor que ya tenemos sobre el precio de X entre X, que X es 300 y el precio de X 17. Haciendo ese resultado, pues ya nos... bueno, les explicaré un poco más a detalle. 17 entre 300, tenemos que 0.056% es igual a 5.66. Ahora, con estos datos simplemente ya teniendo el valor de X y el valor del precio de X, podemos calcular el ingreso total simplemente multiplicando uno por otro. Entonces tenemos que es 17 por 300. Que estamos hablando que son como tal 5.100. Es tu ingreso total para poder gastar. Y el ingreso marginal es más sencillo. Tenemos que el precio de X, igual como está marcado en la fórmula, 17 por 1 menos el resultado de 1 entre 5.6 es igual a 13.99. En el ejercicio aparece como 14, pero ahí está un poco más exacto. Como podemos ver, el valor de la elasticidad puntual es mayor que 1. Entonces significa que es elástica. La siguiente, por favor. Ya, un segundito. Claro. Ángel, ¿hay alguna duda? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? No, profe. Okay. Yo sí. ¿De dónde obtuvo los 300? Me perdí. Claro. Bueno, gracias. Los 300 vienen de la fórmula de demanda de mercado, que es la primera que nos pone. Si ves en el ejercicio, bueno, si nos ponemos, bueno, ahí está la función, es la primera que aparece en rojo. X es igual a 2000 menos 100 PX. Como ya tenemos implícito el valor de PX, que en este caso, en este problema es 17, simplemente hacemos la sustitución. 17 por 100 es igual a 1700. Entonces tenemos 2000 menos 1700 es igual a 300. ¿Sí quedé claro? Sí, ya, gracias. ¿Alguna duda? ¿Comentario, duda, aclaración?
Buenísimo, Ángel. Yo creo que está todo bien. Sigamos adelante. Ok. Igual estos temas, bueno, a mi grupo ya lo estamos viendo, estas igual fórmulas, entonces no creo que no hay ningún problema. Ahora ya pasamos a la siguiente presentación, por favor, profe. Ahora ya lo ponemos con el segundo precio que nos indica. De igual forma, sustituimos cuando X vale, el precio de X vale 10, lo multiplicamos por 100, 10 por 100, tenemos que son 10 por 100 es igual a 1000. 1000, 2000 menos 2000 menos 1000 es igual a 1000. Por eso el precio de X. Sustituimos simplemente el precio de X que tenemos de la función de demanda. Ahora, ya tenemos estos dos valores, el precio de X y X. Para sustituirlo, simplemente hacemos igual la sustitución con la fórmula. La elasticidad puntual es igual a menos 100. Recordemos que el menos 100 viene de la derivada de la función de demanda por 100 del precio de X entre X, que es igual a 1. En este caso es una elasticidad unitaria. Y de igual forma, el ingreso total se calcula multiplicando el precio de X por X. 10.000 por 10, 10.000. Y el ingreso marginal es 0. En este caso, por lo mismo de que es una elasticidad unitaria. No hay ningún cambio como tal. Ya para el último precio de X tenemos igual forma. Sustituimos precio de X por 100. 5 por 100. Tenemos a 500. 2.000 menos 500 es igual a 1.500. Ese es el caso de cuando el precio de X vale 5. Entonces X es igual a 1.500. Y sustituimos los valores de igual forma. 5 entre 1.500 por 100. Que es igual a 0.33. Como este es un valor menor a 1, se considera que es una elasticidad, bueno, es inelástica cuando el precio de X equivale a 5. De igual forma ya hacemos el mismo cálculo, 5 por 1.500 es igual a 7.500 y el ingreso marginal, que ya hemos dicho, es cuando queremos producir una unidad más de X, tienen que ser menos 10.05. ¿Alguna duda, algún comentario de esta parte? No es cuando queremos producir, es cuando vendemos una unidad. Cuando vendemos una unidad extra de X es cuando es lo que vale el ingreso marginal. Pero muy bien, muy bien. Sería todo, es muy sencillo el punto 2. No sé si tengan alguna duda. Sí. Vamos atrás un ratito. La verdad es que está muy bien, Ángel, y ha sido muy claro. Lo que va a ser necesario, lo digo porque, de nuevo, este primer equipo yo les pido por favor que tengan un poco de paciencia, porque son el primer equipo que expone, ¿no? Entonces siempre lo voy a ver así, como, claro, es el primer equipo que expone, entonces nos sirve para alinear la dinámica. Vale la pena que las operaciones intermedias, que no siempre están completamente explícitas en el grupo, en el libro, sean presentadas por el grupo. Es decir, que ustedes pongan, por ejemplo, todos los cálculos uno a uno y los vayan ordenando, porque la verdad es que el gran problema que tenemos es la plataforma con la que nos comunicamos, que como esa distancia no nos permite tener pues la posibilidad a todas las personas de ir escribiendo, de ir haciendo anotaciones, en fin. Entonces, es muy recomendable que en las presentaciones que hagan desglose cada una de las operaciones. Porque eso ayuda a que el grupo esté como más ordenado, ¿no? Y como que pueda seguirlo. Pero la explicación de Ángel estuvo muy bien y la verdad es que me alegra mucho cómo lo organizaron. En cuyo caso, bueno, el grupo en el que yo me encuentro ya no estamos viendo esta parte de elasticidad y en algún momento esto es como tal más práctico para que puedas observar cómo distintos precios van cambiando y cómo si es elástico, es inelástico y la elasticidad unitaria. Exacto. Eso es para un poco más sencillo. Sí, y es una forma de complementar la información que estaba en la gráfica anterior. ¿Se acuerdan? Donde marcamos los 5 casos. Porque lo que quieren mostrar los sumarios es que dependiendo del valor de los precios, entonces yo me encuentro en distintos escenarios de elasticidad. Y para eso lo muestro tanto en la gráfica como haciendo los cálculos. Esa es la idea. Continuemos. Muy bien, Ángel. Gracias. Me toca a mí, Karen. El punto 3.3, elasticidad precio arco. El precio arco, a diferencia del precio puntual, se utiliza para poder saber la elasticidad, pero en variaciones no tan pequeñas. Y la fórmula para poderlo realizar es el incremento de X sobre el incremento de PX por PX1 más PX2 entre X1 más X2.
Aquí en el siguiente ejercicio muestra que en la primera parte de EP, el primer precio es 18 menos 16. El primer resultado sería 2. Y el que marca dividir el ingreso de X, perdón, el incremento de X sobre el incremento de PX, que es 200 menos 400, quedaría menos 200 entre 2, el primero, por 18 más 16, quedaría un total de 34, entre 200 más 400 quedaría un total de 600 y finalmente daría un resultado de 5.66 y da que la ecuación es elástica debido a que es mayor a 1. Y de igual manera, para que lo puedan ver gráficamente, aquí está, representa el punto 1, el punto 2 y la variación que hay entre el punto 1 y 2 que marca entre el punto A y B. La siguiente, por favor. Ok, vamos a detenernos un ratito para hablar de Sí. la importancia de este precio alto, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Así lo calculamos, es Para cierto. hacer, Esta es la fórmula y podríamos también hablar un poco de la fórmula, pero bueno, empecemos sobre todo para entender cuál es la utilidad de este precio alto, para qué cosas nos puede ser como eso, importante en la vida. claro, bueno, en el libro que leí, se llama creo que Kutsoyanis, mencionaba que era para no hacer, cuando se realizan cambios que no son tan pequeños como es en la elasticidad puntual. Entonces las variaciones aquí ya son un poco más grandes y es cuando ya se utiliza este método con esta ecuación. Exactamente, exactamente, porque si las variaciones ya no son tan chiquitas, entonces yo necesito tener una medida que... Decimales, algo así venía. Exacto, eso es. Esa es la utilidad que tiene esta forma de elasticidad. Entonces, yo puedo utilizarlo. Ahora, ¿hay un cierto nivel de equivalencia en las fórmulas o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo lo ven? ¿Son equivalentes las fórmulas de esto con el anterior o son completamente distintas? Son distintas, ¿no? Porque están tomando cada uno de los factores para realizar el promedio. Exacto. Pero, si bien son distintas, no son exactamente las mismas, sí están relacionadas. Sí parte de la otra. ¿Perdona? Sí parte de la otra, ¿no? Sí, o sea, tienes que calcular la otra y para eso puedes calcular la de arco, ¿no? También, pero fíjate que yo siempre voy a tener una relación entre, no vamos a hacer aquí la matemática porque no es el chiste, pero solo para que podamos hacerla, o sea, tener como una claridad entre los conceptos y también entre sus expresiones. Entonces, fíjense que aquí yo tengo esta parte que son unos deltas, ¿sí? Y esos deltas son una relación de variación. Esos me hablan de la variación entre las cantidades y la variación entre los precios. Y esos deltas están estrechamente relacionados con las derivadas que sean. ¿Sí? Con la derivada de x con la derivada de px. Entonces, si yo le dedico un ratito y veo la expresión matemática entre lo que estoy viendo acá, con esta expresión de arco, y lo que estoy viendo ahí, entonces voy a encontrar una relación. Claro, la diferencia es que cuando yo utilizo la expresión, bueno, esa derivada parcial o la derivada tal cual, ¿no? Cuando yo utilizo esta parte de la expresión, esto, yo tengo que recordar siempre que esto tiene una equivalencia con los deltas. Siempre. Las derivadas son razones de cambio. Y esto es razón de cambio. Y cuando yo tengo esta razón de cambio, digamos, en interacción con los tamaños grandes, pues puedo ver los porcentajes, que es un poco la definición en general de elasticidad. ¿Cuánto es la variación del precio en relación a la variación de las cantidades? Y eso es lo que me está diciendo, cuánto es la variación de los precios en relación a la variación de las cantidades.
esa relación entre precios y cantidades, pero en relación. Entonces, yo lo que quiero es llamar la atención en que es cierto que esta fórmula es muy útil cuando los cambios son grandes, pero no quiere decir que esté, aunque la fórmula no es exactamente la misma, no está desvinculada. Está siempre en articulación con el mismo concepto, que es intentar ver tamaños de variaciones entre cantidades y precio y cuál es la relación. En un caso, yo lo puedo hacer a través de las derivadas, y en otro caso lo puedo hacer a través de las deltas. Pero sigue siendo Ok. elasticidad. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Para todas las personas. ¿Hay alguna duda alrededor de esto? No, profe. Bien. No, profesor. Entonces avancemos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también hay un caso muy parecido al primero. La diferencia de la primera parte, en donde está EP, es de 6 menos 4, pues da 2. La diferencia entre 1400 a 1600 da negativo, es de 200, entre el primer resultado por el precio de 2 entre x1 más x2 es el resultado 0.33 y es inelástica. Aquí marca como 3 parámetros para saber si las ecuaciones o los resultados que tenemos es elástico, inelástico o unitaria. Y la primera gráfica muestra una alusión a los dos ejercicios que son realmente pues muy parecidos incluso hasta en numéricamente. Uh-huh. ¿Y qué significa que una demanda es inelástica? O sea que el producto pues no, o sea que no hay como una variación tan grande o la cantidad en cuanto a precio no hay una, pues sí, no hay una razón de cambio tan, tan grande, ¿no? Sí, eso quiere decir que yo estoy en una sección de precios donde si yo muevo el precio un poquito, pues no voy a esperar tantas variaciones, una razón muy grande alrededor de las cantidades, ¿no? Ok. Inelástico es que casi no se mueve. Eso es lo que quiere decir. Y si estoy en la parte elástica, pues sí. Frente a variaciones pequeñas, incluso voy a tener variaciones grandes en las cantidades que estoy esperando. Es un poco lo que quiere decir. ¿Sí? Continuemos. Bien, pues toca ver el tema 3. Bueno, el ejercicio 3.4 y dice cómo el ingreso total máximo se encuentra cuando la pendiente de su curva es igual a 0. Este se puede calcular obteniendo primero la cantidad que corresponde al ingreso total máximo mediante la derivada de su ecuación, igualándola a 0 y sustituyéndola en la ecuación, perdón, en la ecuación del ingreso total. Esto es, bueno, aquí nos pone eh, bueno, ahora sí que la sustitución con los datos y dice que el delta del ingreso entre delta de X, esto es igual y ya pone lo que es 20 menos 0.02 de X es igual a 0. No, bueno, aquí ya la está igualando a 0. Del otro lado vemos que dice que delta del ingreso, bueno, el momento del ingreso entre d de x elevado al cuadrado es igual a menos 0.02. En la parte de abajo vemos que dice que x es igual, aquí se hace la división, 20 entre 0.02 y eso es igual a 1000. Entonces en la parte de abajo ya se empieza a realizar la operación y dice que el ingreso es igual a la diferencia de 20 multiplicado por 1000 y a eso se le resta la multiplicación, perdón, bueno, eso se le resta la multiplicación de 0.01 por 1000 elevado al cuadrado. Esto es igual a
20,000 menos 10,000, esto es igual a 10,000. Dado que la fórmula del ingreso marginal es ingreso marginal es igual a 20 menos 0.02 de X, entonces para X es igual a 1000. Vemos que aquí en la parte de abajo, bueno, aquí se le va a restar a los 20 la suma de 0.02 más 1000, y esto es igual a 20 menos 20 es igual a 0. Y pues bueno, el ingreso total máximo corresponde al ingreso marginal igual a 0. Este corresponde al ejercicio 3.4. Y bueno, no sé si hay alguna... Muy bien, vamos a reflexionar un poco sobre el ejercicio. ¿Qué te parece? Mira, Sí, claro que sí, maestro. cuando nosotros tenemos la curva del ingreso total máximo, ¿no? Y me piden que la pendiente sea igual a 0. Entonces voy a hacer aquí la curva. Aquí está el ingreso total. Este es X. Y yo luego voy a graficar acá. La curva de ingreso total habíamos quedado ya que era así, ¿verdad? Ok, ¿dónde la pendiente de esa curva es igual a 0? ¿Dónde? En el punto máximo. Exacto, en el punto máximo, que va a ser el que está más arriba, ¿no? Es decir, aquí yo voy a tener que la pendiente es igual a 0. ¿Sí? Y recordamos cuáles son las maneras que tenemos para graficar utilizando cálculo diferencial. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de cálculo diferencial o no? Ustedes no me engañen, me dijeron en la primera clase que les encantaban las matemáticas. Y yo me quedé súper contento con eso. Y ahora, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo se hacía para graficar utilizando cálculo diferencial? ¿Qué tenía que hacer yo? Piénsenlo. A ver, ¿quién se anima? Abrir GeoGebra. ¿Cómo? Abrir GeoGebra, profe. Abricio, no te entiendo, perdón. Olvídalo, profe, un chiste malo. Ah, ya. Pero explícamelo, porque ya sabes que yo soy venezolano y con eso, y también les confieso aquí entrenados con los albures, me va muy mal. Abrir GeoGebra, no era albur. Ah, ya. Ok, está bien. Abrir GeoGebra, el programa de GeoGebra. ¿Abricio Gebra? Bueno, Andrés, nada. Después me mandas un mensaje y me cuentas cómo iba el chiste para yo aprender. Pero bueno, si se acuerdan y si luego cumplen su palabra y me dicen que efectivamente sí les gusta la matemática y se meten en la matemática, entonces, si hicieran eso, recordarían que para poder entender cómo hacer una gráfica yo necesito seguir una serie de pasos que son como muy lógicos, ¿no? Lo primero es buscar las intersecciones con los ejes y para eso yo necesito hacer X, voy a buscar cambiar esto a negro, necesito hacer X igual a 0. Y entonces de ahí encuentro las intersecciones que hay con los ejes. Ese es un primer paso. Luego necesito ver dónde están los puntos de inflexión. Y para ver los puntos de inflexión necesito hacer a la función f de x prima igual a 0. Aquí es f de x. F de x igual a 0 es una, y la otra parte si efectivamente es el valor de f de x igual a 0. Entonces, primero evalúo la función en 0, veo cuánto me da, y después veo cuál es el valor de x cuando la función es 0, un poco lo que estábamos haciendo antes con la recta, ¿se acuerdan? Y después voy con f' de x, esto es un f' de x, o si prefieren, es un dfx a dx, y lo hago igual a 0.
Porque cuando yo hago esto igual a 0, lo que estoy buscando son los puntos de inflexión, que es donde la pendiente de la curva es igual a 0, y eso significa que es paralela al eje X. Y eso se da en los puntos máximos y en los puntos mínimos. Pero luego yo necesito determinar cuáles son los puntos mínimos y los puntos máximos. Y para eso voy a hacer la derivada segunda de f de x con respecto a x. ¿Se acuerdan? Y si yo sigo estos pasos, aquí ya yo puedo ver cuál es el valor que tienen evaluadas aquí en estos puntos donde la derivada es igual a 0. Y puedo ver si es menor a 0, si es mayor a 0 o si es igual a 0. ¿Se acuerdan? Y dependiendo si es menor a 0, mayor a 0 o igual a 0, yo puedo determinar si es un mínimo, si es un máximo o si es un punto de inflexión. Esos eran los pasos que yo seguía en general para graficar cualquier ecuación. ¿Y se acuerdan o no se acuerdan? Sí, sí, maestro. Entonces, bueno, aquí yo tengo que aplicar esos mismos conceptos. Por eso es que cuando a mí me dicen que la pendiente de la curva es igual a 0, yo me voy a buscar este punto que efectivamente es un punto máximo, en este caso, porque yo estoy viendo que en este punto máximo la recta es paralela al eje X. Entonces, como la recta es paralela al eje X, a mí eso me habla de que es un punto máximo. Ya yo sabía cuál era la forma que tenía esta curva porque, bueno, esto me lo dice también, pero yo lo sabía porque IT, la función que yo tengo de IT, ¿quién me la repite? Era 2000, ¿no? O era 20, no, perdón, era 20 X menos 0,02. No. ¿Cuál era la fórmula? No me acuerdo. Ayúdame. Con la fórmula de IT. Bueno, la integro acá. ¿No? IT era igual a 20x menos 0.01x al cuadrado. Sí. Ahí está. Entonces, como ya yo había visto que esto era una ecuación cuadrática, porque lo vi aquí, y como había visto que esto tenía un signo negativo, ya yo sabía que la fórmula de la curva iba a ser así. Pero bueno, también si sigo el procedimiento que les describí acá, ya hubiésemos llegado al mismo lugar. Entonces, por eso es que yo ahora voy a calcular las derivadas, porque básicamente en este proceso que está describiendo acá Margot, lo que hicimos fue seguir este mismo proceso que está acá. Es el mismo proceso. Fíjense que buscamos las derivadas y las igualamos a 0. Buscamos las derivadas y las igualamos a 0. Buscamos los valores de x que estaban alrededor. Y en función de eso, pues fuimos calculando los valores de la función. Entonces, Sí. si yo recuerdo, los pasos de mate los puedo aplicar directamente aquí. Y yo tengo dos maneras entonces de aprender alrededor de los ejercicios de microeconomía neoclásica. Puedo y debería ir y venir en ambas direcciones. Yo siempre les voy a retar para ir y venir en ambas direcciones. Le voy a ir por la parte conceptual. Y también voy a entender qué significan los conceptos y por tanto cómo se representan matemáticamente. Y me voy a ir también desde la matemática, porque la matemática es un lenguaje muy útil. Y entonces voy a describir las propiedades de las curvas que yo estoy presentando utilizando las herramientas de matemáticas que he venido aprendiendo. Entonces voy a ir para allá, desde lo conceptual hacia la mate y desde la mate hacia lo conceptual. Siempre me voy a mover en las dos direcciones porque ayudan. A veces cuando uno no entiende desde un lugar, lo puede entender desde el otro. Y entonces por eso es que es interesante siempre estar en interacción. ¿Sí? Y eso implica que tienen que estudiar mate, ¿eh? Cuidado porque viene el examen. Y entonces en el examen se va a pedir que vayamos y vengamos en ambas direcciones. ¿Hay alguna Sí, sí, duda maestro. al momento? No, profe. Perfecto. Entonces continuamos. Bueno, y en esta parte le podría pedir a mi compañero Pablo, lo voy a molestar, y una disculpa al grupo porque no se guardaron unas cosas que cambié, entonces hay unos errores que si lo puede poner en modo de edición rápidamente.
Ya está en modo de edición. Bueno, creo que está descargando el drive. Creo que me dijo que iba a descargar el drive rápidamente, aunque solo eran unos cambios, pero está bien. No importa, Andrés, si quieres también, y tienes la oportunidad con el mouse, puedes escribir directamente sobre la presentación, con la función esta de anotar, que es la que yo estoy utilizando. Sí lo pensé, pero quedarían unas cosas feas y se seguiría sin entender, entonces. Ok, está bien. Bueno, te damos unos minutos entonces. Gracias. ¿Ya lo están observando? Yo todavía no. No, no se ve. Ahora sí. Bien. Me toca a mí, yo soy Andrés. Me tocó el 3.5, ¿no? 3.5 dice, calcule geométricamente la elasticidad puntual y el ingreso total correspondiente para el precio del bien X, Px igual a 10, con el método de los ingresos marginales. Bueno, gráficamente la elasticidad puntual de una curva de demanda lineal está dada por el cociente de los segmentos de la línea de demanda, que se encuentran a la derecha y a la izquierda del punto en cuestión. Como para Px igual a precio de 10, el punto en cuestión es A de la gráfica 3.3, la que ya habíamos visto, pero ahorita lo vamos a repetir. EP, bueno, la elasticidad, este es el cociente. AD' entre AD es igual a 1. Dado que AD' es igual a AD, o lo que por construcción resulta lo mismo que la elasticidad 2000 menos 1000 entre 1000 igual a 1. O bien, 10 entre 20 menos 10 es igual a 1. Siguiente, por favor. El ingreso total para el precio Px igual a 10 es el ingreso total 10 por 1000 igual a 10,000, que equivale al área OPAB de la gráfica 3.3D. Este mismo ingreso equivale a la suma de los ingresos marginales que representa el área ODB. Y aquí es como se calcula el método de ingresos marginales, así por el método de ingresos marginales. IT es del área OB por OD entre 2 es igual a 1000 por 20 entre 2, que es igual a 10,000. Ya sé que no está quedando muy claro, pero dice gráficamente y todo se puede decir ahorita gráficamente. Y en la siguiente ya lo explicó así, con la gráfica. Siguiente, por favor. Bueno, primero nos decía que calculáramos la elasticidad puntual y nos decía que era el cociente de ¿no? Entonces, AD' entre AD es el cociente. Entonces nos vamos al punto A, que intersecta 10 y 1000, ¿no? Ese es el punto A. A AD, ¿cuánto es 1000 para 2000? Son 1000. Y luego eso dividido entre AD, que cuánto es D, que es 0, ¿no? Desde el punto de 0 hasta 1000 de A. Pues 1000 también. Entonces 1000 entre 1000 es 1. Que eso significa que es unitario. Que a su vez significa que un cambio en el precio genera el mismo cambio en la cantidad de la demanda. Y bueno, ahí ya calculamos gráficamente eso. Y lo de, recordemos la del ingreso, ¿no? Que era OB por OD entre 2. O, dije O, pero en sí se refiere al 0.
¿no? Entonces podemos ir al 0, luego a B, de 0 a B es 1000. Por o de 0 a D, que es 20. Entonces 1000 por 20. 1000 por 20 entre 2. 1000 por 20 entre 2 que da a 10.000. Y así se calcula con el método de ingresos marginales. Siguiente, por favor. Y bueno, esto ya es para mi compañera Margot, pero bueno, se lo voy a leer. Si se supone que en una segunda situación B el ingreso de los consumidores baja 8.000 y como efecto de esto la cantidad demandada del bien X cae de 400X, situación A 200X, y bueno, no sé si quiere comentar algo, profesor, o nos seguimos. No, de momento está claro, al menos que alguien tenga alguna duda. Vale. No, ¿Alguna duda? vamos entonces. Igual, gente, mire, si van teniendo dudas en el camino, paren la clase y hablen y díganlo, ¿no? Porque la idea es que esto nos sirva para aprender. Entonces, bueno, pues claro, ¿no? Les surgen dudas en el camino. No esperen a que se haga la pregunta. Ustedes pregunten directamente. Vale, pues como no hay ninguna duda, siguiente, por favor, y le toca a mi compañera Margot. Bien, este es el ejercicio 3.6 y bueno, vamos a verlo, ¿no? Con relación al anterior. Dice, la elasticidad de ingreso es definida como el cambio proporcional en la cantidad demandada resultante de un cambio proporcional en el ingreso. Para su estimación se tendrá que utilizar la fórmula de elasticidad arco-ingreso de la demanda, puesto que los cambios no son pequeños. Aquí vemos mm, vaya, esta fórmula donde vemos que aquí hay pues una división. En esta división, en la primera parte hay una, bueno, es una multiplicación, pero en la primera parte hay una división y vemos aquí que delta de X entre delta de Y es esa división va a multiplicar la división del ingreso de A más el ingreso de B dividido entre XA más XB. En la parte de abajo vemos cómo se encuentra. Donde dice delta de X entre delta de Y, vemos que son menos 200 entre menos 2000. Eso lo vamos a multiplicar de la división de IA, que vemos en la parte de arriba, equivale a los 10.000 más los 8.000 de esa suma. Eso va a estar dividido entre los 400 más los 200. Esto es igual a 0.1 multiplicado por 30. El resultado va a dar 3. Dado que la elasticidad del ingreso es mayor que la unidad, X es un bien suntuario. Entonces aquí pues prácticamente ya bueno, vamos viendo que dependiendo del resultado que nos salga, si es mayor que la unidad, pues ya vamos a ver que X ya lo vamos a considerar pues un bien suntuario. Pues esto también debe dar debe tener como un significado el resultado que nos dé, porque a lo mejor podemos poner el 3, pero el 3 ¿qué significa o qué nos va a representar? Entonces, en este caso, pues como comento, es un bien suntuario, pero pues, hay que ver de dónde sale. Entonces, yo creo que las operaciones pues las podemos hacer, pero yo creo que la interpretación es pues sumamente importante para esto. Y bueno, ese es el ejercicio 3.6. Muy bien, fíjense que aquí seguimos hablando del concepto que hemos venido trabajando, que es el concepto de elasticidad. Pero hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Ahora estamos hablando de la elasticidad de ingreso. Y esto está también muy relacionado a lo que hablábamos al principio. Yo puedo calcular distintos tipos de elasticidades. En este caso me estoy enfocando en la de ingreso. Para calcular la elasticidad de ingreso me voy a ir a esta fórmula, que es la que tenemos acá. Ahora, en términos de las características de la fórmula, lo que constituye la fórmula, ¿hay un cambio importante versus a las anteriores o no?
¿Qué piensan ustedes? Pues es que de principio, maestro, perdón, dice que sí hay un cambio proporcional en el ingreso. No, pero en términos de las características de la fórmula, de la expresión, es lo que yo me refiero ahora. En términos de la característica de esta expresión, ¿tú ves algún cambio importante respecto a la característica de la expresión cuando estaba trabajando con precios y no con ingreso? ¿Te parece que son distintas las formas en que se presenta la ecuación o no? Pues sí, de alguna manera sí. ¿En qué te parece distinta? Ay, ¿podría poner la anterior, maestro? Bueno, ¿dónde está la fórmula? La tienen ustedes, yo no tengo la presentación, pero si quieren, sí, podemos ir al ejercicio 3.3. ¿Es ese? Son bastante parecidas, ¿no? Exactamente. Son bastante parecidas, muy parecidas. ¿Dónde están los cambios? En delta precio de X, pero ahora en la que estamos viendo es delta ingreso, ¿no? Exactamente. Sí, ahora volvamos a dar la que estábamos viendo ahora. Que es el ejercicio 3.6. Exactamente, tal cual como comentábamos. Hablamos de la relación que había entre estos deltas y estos deltas, ¿sí? Que básicamente me señalan lo mismo, depende del tamaño del cambio que yo quiera ver. Cuando estoy trabajando con estos deltas, tienden a ser, es la notación para decir que son infinitesimales, son chiquitos. Pero la verdad es que este delta y este tienen una equivalencia prácticamente directa, porque me hablan de una razón de cambio. Esta es una razón de cambio infinitesimal y esta es una razón de cambio la que sea, ¿no? De hecho, ¿se acuerdan cuál era la definición de derivada? ¿Quién se acuerda? Que la derivada se define como un límite. ¿Sí? ¿Cómo es ese límite? ¿Qué tiene el límite abajo? X menos A. También. Y otra forma que yo tengo de decirlo es el límite cuando delta X tiende a cero. ¿Se acuerdan? ¿De qué cosa? De... Va. Tarea. Lo voy a preguntar el lunes, ¿eh? ¿Cuál es la definición de derivada? Porque necesitamos ir a repasar mate para ver cuáles son las definiciones de derivadas, ¿eh? Pues la que yo me sé es límite de cuando X tiende a igual a F de X menos F de A entre X menos A. Igual a F de X menos F de X. F, ¿Cómo es? F de A entre X menos A. Claro. Díctemela de nuevo, porque quiero seguir la tuya. ¿Ok? En la parte de arriba, en el Abajo numerador, X menos A, ¿no? ajá, y arriba es F de X menos F de A. De F de X menos F de A. Sí, bueno, es la que yo me sé. Ok. Esa es una alternativa. ¿Qué otras alternativas tenemos? Vamos a buscar las diferentes definiciones de derivadas para el lunes. ¿Va? Ok. Ok, voy a borrar todos los dibujos. Pero me va a interesar otra definición, particularmente la que
tiene el límite, busquen esta, cuando delta X tiende a 0. Esta es otra forma de definir derivada. ¿Qué pasa aquí? Esto es lo que necesito que me digan. ¿Qué va aquí? ¿Sí? Pero cuando delta X tiende a 0. Para que podamos discutir entonces este tema de elasticidades. Y entonces, si me doy cuenta de eso, veo que esto básicamente es equivalente a lo que tenía antes de delta X sobre delta PX. ¿Sí? Hay una equivalencia. Lo que pasa es que estoy cambiando el ingreso por el precio. Y aquí tal cual, sigo cambiando el ingreso por el precio y las cantidades siempre me quedan iguales. Entonces, las fórmulas de elasticidad en general siempre van a tener estas características. Siempre me va a hablar de la razón de cambio de precios, de ingreso, para la demanda, para la oferta, en fin, sobre las cantidades que estoy esperando también en demanda o en oferta. En este caso lo estoy viendo en términos de la demanda. Pero siempre van a tener estas características, siempre que yo hable de elasticidad. Lo que luego necesito definir es elasticidad de qué. En este caso, elasticidad de ingreso. De nuevo, ¿por qué hago esta precisión? Porque yo puedo utilizar la definición de la fórmula para darme cuenta de que el concepto de elasticidad está presente en varias características del análisis económico. Y lo puedo ver porque las fórmulas son muy parecidas entre sí. Lo que cambia es esto, es alrededor de qué estoy llevando yo la elasticidad. Pero siempre es una proporción del cambio, del tamaño de ese cambio, frente a la proporción del tamaño de otro cambio. Ese es un concepto muy clave en economía neoclásica. Y luego yo puedo evaluar ese concepto en distintos lugares, y sí, efectivamente, si es mayor que 1, si es menor que 1, en fin, eso me va a dar características o del comportamiento del bien. Por ejemplo, ahora me dice que es un bien suntuario. ¿Qué es un bien suntuario? No necesario, lujoso. Exacto, lujoso. Exacto. Es un bien de primera necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviese una elasticidad de esto igual a 0, ¿qué tipo de bien sería? Inelástico. Unitario. ¿Qué tipo de bien? Cuando la elasticidad de ingreso no es mayor que la Un unidad. bien de primera necesidad, ¿no? De primera necesidad, efectivamente. Entonces, imagínense que ustedes, bueno, no les voy a poner a ustedes en este caso. Para las personas que son insulinodependientes, ¿qué pasa si yo les quito, pongo, por ejemplo, el precio de la insulina a 10 pesos? ¿Cuánto van a consumir? ¿Cuánto se van a inyectar diariamente? Pues la misma cantidad, ¿no? Que si yo lo pongo a 1.500 pesos o a 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque esas personas, muy desafortunadamente, requieren de algo externo para su supervivencia, porque si no el nivel de deterioro, cuando no se puede controlar la insulina, es enorme. Entonces, no pueden aguantar mucho tiempo sin la dosis de insulina. Es difícil el control. Entonces, lo van a necesitar sí o sí. Y eso yo lo puedo ver, por ejemplo, yo puedo hacer el análisis para entender dónde están haciendo análisis de elasticidad, combinando los distintos análisis de elasticidad. ¿Y qué pasa sobre todo cuando yo tengo cambios en el ingreso o cuando tengo cambios en los precios? Los análisis de elasticidad me hablan mucho sobre los productos. Y sobre el hecho de que yo, conociendo la curva de demanda, me encuentre en alguna parte de esa curva, me habla mucho sobre lo que yo puedo esperar y qué decisiones puedo tomar yo en cuanto a los cambios de precio o qué podría esperar yo cuando veo algún cambio en el ingreso, en este caso. Por eso es importante. Claro, si yo compro el modelo neoclásico,
Si no compro el modelo neoclásico y no me lo creo, es otra historia. Pero aquí estamos en micro neoclásica y por tanto vamos a partir de que el modelo, de la base en la que el modelo es bueno y nos da información. Pero si estuviésemos en otro lugar y ustedes me preguntaran, yo les diría que más o menos, que ahí con la neoclásica ya yo les confesé al principio de la clase que tengo serios problemas. Pero esos problemas no los vamos a tratar acá. Acá vamos a partir de la base en la que el modelo neoclásico sí me sirve. ¿Sí? ¿Alguna reflexión, alguna duda, algún comentario alrededor de esta interacción y de esta como desagregación que hemos hecho de la fórmula en general de elasticidad? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Algo que podamos seguir discutiendo? ¿No? Bueno, siendo No, así, profe, todo bien. sigamos adelante con la última parte de los ejercicios, que es la 3.7. Sí, así es. Esta es la elasticidad cruzada de la demanda. Bueno, este es el último ejercicio, el 3.7. La elasticidad cruzada de la demanda de un bien X es definida como el cambio proporcional en la cantidad demandada de este bien como resultado de un cambio proporcional en el precio de otro bien. Y, o sea que vamos a tener X y vamos a tener Y. Para estimarla se tendrá que utilizar la elasticidad arco cruzada de la demanda, puesto que los cambios no son pequeños. Bien, aquí en la parte que sigue, vamos a tener la elasticidad cruzada de la demanda, es igual a la división de delta de X por delta de PX, que multiplica a la división de PY menos B más PY menos C, dividida entre XB más XC. Aquí en la parte de abajo, vamos a ver cómo es bueno, es prácticamente la operación de 100 entre 5 multiplicado por la división de 10 más 25 entre 200 más 300. Eso es igual a 20 que multiplica 0.09. Esto es igual a 1.8. Dado que el signo de la elasticidad cruzada es positivo, se refiere a que el bien X es sustituto del bien Y. Entonces aquí igualmente, cuando nosotros vemos el resultado, pues en este caso, como comentaba, es positivo, pues es un bien sustituto, porque también vemos que si pues de alguna manera sale positivo, pues se refiere a otro bien, porque en la elasticidad de la demanda cruzada, cuando es positivo es sustituto y cuando es negativo es complementario. Y eso es en lo que corresponde prácticamente al 3.7, que es el último ejercicio de la exposición. Exactamente. Y donde, de nuevo, volvemos a ver cuál es el concepto de elasticidad y cómo se utiliza, ¿sí? En este caso, para ver las variaciones de precio, considerando que hay otro bien que interactúa con el bien X. Por eso es que se llama cruzado. Pero el concepto de elasticidad, que es una razón de cambio, bueno, la relación entre dos razones de cambio, las cantidades y pues esto, en este caso la cruzada, la de ingreso, la de demanda, la de oferta, está siempre presente y es el mismo, se mantiene. Esa es una de las cosas importantes para esta clase. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? ¿No? No, maestro. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo ahora les voy a pasar, les voy a grabar un videíto. Es la manera que voy a hacer para dar el feedback a todos los equipos. Voy a grabar un pequeño video al final de la clase, se los paso únicamente a las personas que integren el equipo, comentándoles algunos aspectos de la presentación y dándoles el resultado final de su evaluación. Lo van a tener por correo electrónico. ¿Sí?
No va a ser abierto para todas las personas, solamente va a ser para las personas del equipo. Es un video corto donde les comento algunas cosas de su presentación y qué cosas ojalá les puedan servir para presentaciones futuras. ¿Sí? Está Sí, bien, profe. gracias, maestro. Bien, nosotros nos veríamos el lunes para seguir trabajando en lo que está en el cronograma, que no lo tengo acá a mano, pero bueno, es el ejercicio que está presente en el siguiente cronograma. ¿Han podido conseguir el libro? La gente que expone del equipo 1, pero del 52, ¿tiene ya el libro? ¿Tiene el material? ¿No hay nadie de ese equipo? Bueno. Miren, Profe, tengo una duda con respecto a las presentaciones. Entonces, ¿el próximo equipo que expone es el equipo 1, pero del otro grupo? del 52, sí. Así está marcado en el cronograma, ¿sí? Ah, ok, vale, perfecto. Es que pensé que ya nos tocaba a nosotros. No. Es el equipo 1, pero del otro grupo. Y los Ok, vamos alternando, de un grupo al otro grupo. ok, muchas gracias, profesor. Con gusto. Pero es necesario saber si tienen ya el material completo o no. Profesor, ¿Sí? no, aún no tenemos el material completo. Se nos ha hecho muy difícil buscar encontrar el libro. ¿Mm? No sé si con el que nos mandó, Bueno, ahí el que está. nos compartió, profesor. No está completo. Entonces déjame ver si yo les puedo escanear también eso para que al menos tengan el material completo de la presentación. Y lo subo para todo el grupo. Sí, ¿Sí? profesor. Muchísimas gracias. Bueno, está bien. Y pues bueno, eso me queda como pendiente. Y pues nada, eso sería. Nos vemos entonces el día lunes, ¿sí? Sí, Ok, profesor, profe, nos gracias. vemos. Estén muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego.